Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con muchísimo gusto. Les deseo una muy buena noche porque hoy vamos a tener un programa muy interesante aquí en La Nocturna y vamos a explorar una plataforma que nos permite tener un mejor y mayor conocimiento de nosotros mismos como Estado, como gobierno, como una entidad que no tiene miedo de verse a sí misma. De hecho, en el oráculo de Delfos se cuenta que había una inscripción en la entrada que decía Nócete ipsum y que quiere decir conócete a ti mismo. Y para eso tenemos hoy la presencia de Luis Ávila, que es director de Cómo Vamos Nuevo León, y por parte del análisis de casa, Alejandro Silva, que tiene también ya una batería de cuestionamientos interesantes. Pero antes que nada, Luis, muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Susana. Alejandro, es un gusto estar aquí con ustedes en La Nocturna. Gracias. Oye, platícanos un poquito a manera de introducción. ¿Qué es exactamente esta plataforma denominada Cómo Vamos Nuevo León? Como bien lo dices, es una plataforma ciudadana que lo que busca es generar información que sirva para que las autoridades rindan cuentas frente a la sociedad y que de manera conjunta podamos encontrar solución a los problemas. Nos gusta identificar lo que hacemos con 3 verbos muy simples: evaluar, debatir, mejorar. Hacemos evaluaciones que nos permiten conocernos mejor, como bien lo dices. La encuesta de la que vamos a hablar es generalmente la evaluación con la que empezamos el año. Que esto genere un debate como el que estamos teniendo el día de hoy. Hay que discutir los datos, hay que discutirlos aquí con las autoridades, en nuestras familias, en las redes sociales y finalmente mejorar, porque sí creemos que si no usamos estos datos, y me refiero usamos ciudadanía, gobierno, para identificar qué falla, para identificar qué funciona y preservarlo también, claro, difícilmente van a servir los datos. Evaluar, debatir, mejorar, eso intentamos hacer desde Cómo Vamos. Gracias, Luis. Alejandro, abrir el tema. Pues Luis, esta edición 2024 de la encuesta que tiene que ver con los alcaldes que acaban de dejar los cargos realmente, parece que el problema que detona una serie de problemas es el desarrollo urbano, ¿no? Ese es el crecimiento de la mancha urbana, de cómo incluso en estos momentos no estamos viendo los problemas específicos, ¿no? De falta de agua en García, de traslados, con este tipo de traslados, pero en general, ¿qué fue lo que encontraron o cómo se explica o cómo ustedes evalúan esta información? Das en el clavo, porque la encuesta, que es una encuesta de percepción ciudadana de 5,000 hogares, es una muestra muy grande que realizamos con todo cuidado con la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo que busca es saber cómo vive la población un año determinado, en este caso 2024. Pero tenemos la fortuna en Nuevo León, y lo digo en plural, de que exista la encuesta, porque a través del tiempo vamos observando que cambia. Esta es la 8ª edición. Okay. Y lo que tenemos unos 3, 4 años notando, sobre todo después de la pandemia, es que la movilidad en realidad es un síntoma de un problema más grande y que no pasó en el sexenio pasado, en los trienios pasados, sino es un problema que tenemos 15, 20 años y gradual, que es el de desarrollo urbano. Okay. Entonces, lo que intentamos medir en la encuesta, sobre todo de un tiempo a esta parte, es qué está pasando. Ya los especialistas con esos datos nos explicarán las razones de fondo, pero lo que estamos notando es la mancha urbana, que además esto lo han analizado especialistas mismos que nos ayudan a diseñar la encuesta, empieza a despoblarse un poco del centro. Por ejemplo, San Nicolás y Guadalupe decrecen su población. Monterrey, siendo que debía ser una de las capitales más atractivas del continente, no ha crecido su población en 20 años, pero hay territorios a las afueras que están creciendo de una manera acelerada. Sí. Los municipios de la periferia y municipios como García, como Juárez, incluso como Apodaca y Escobedo, que aunque son parte del área metropolitana, están, digamos, de alguna manera más hacia el norte, digamos, de la mancha urbana. Pero a la vez que se han movido las viviendas, y la encuesta nos permite analizar, y ahorita profundizaremos algunas razones de por qué, los centros de trabajo no se han movido en esa proporción. Entonces están muy concentrados en el municipio capital, Okay. en San Pedro, en Apodaca, en el propio Escobedo,
Por lo tanto, lo que está provocando es que la gente tenga que desplazarse a trabajar o desplazarse a los diferentes servicios de salud. Y esto, y ya con eso cerramos, digamos, el diagnóstico que tú hacías, con costos de servicios cada vez más ineficientes. Entonces ya no es lo mismo llevar agua a una población de García de 300,000 habitantes que a una que ya está superando el 500,000. No es lo mismo llevar agua a colonias de Monterrey que llevarla hasta Suazua, a una población que está creciendo de manera acelerada. Y eso es en parte lo que refleja la encuesta. Oye, Luis, ¿y podría caber también la posibilidad de una discrepancia muy importante o un desequilibrio en lo que es el desarrollo inmobiliario, sobre todo vertical, que no va a la par con la adecuación de las vialidades, ¿no? Entonces, estás haciendo 20 habitaciones o casas habitación verticalmente sobre una calle que pues realmente no creció en esa misma proporción para la carga vehicular que los nuevos desarrollos van a traer. Pero en otro aspecto, antes de eso, y tomando la pregunta de Alex, quería tratar de entender con base en qué se elaboran los cuestionamientos o los temas que se van a evaluar en esa encuesta. Me refiero a si lo están haciendo con base en las promesas de campaña, para ver qué tanto va el nivel de cumplimiento, o sobre los problemas que aquejen sobre la marcha año con año, o cuál sería su parámetro para poder evaluar mediante encuesta y sobre todo definir las preguntas que incluiría esa encuesta. Es una gran pregunta porque es un ejercicio que nos lleva como 3 meses. Lo que hacemos es reunimos a especialistas en las materias, son más de 80 personas especializadas que participan de las diferentes universidades, organizaciones civiles y funcionarios públicos. Por no ir más lejos, el capítulo de movilidad se ha fortalecido en parte por sugerencias de la propia Secretaría de Movilidad. Claro. El tema del agua, aunque agua y drenaje es evaluado en la encuesta, han hecho buenas intervenciones que nos han permitido mejorar las preguntas. Entonces hacemos una consulta, es una consulta que nos lleva alrededor de un mes, mes y medio, y está pensada en función de cuáles son los temas más importantes, no tanto de promesas de campaña, aunque también evaluamos el nivel de satisfacción, sino los servicios públicos más importantes que recibe la población, porque al final eso es lo que nos interesa. Tú estás recibiendo un buen servicio de salud, de educación, de movilidad, estás satisfecho con los niveles de honestidad y de manejo de los recursos, y en función de eso diseñamos el cuestionario, luego lo probamos. Es bien importante, y a veces las malas encuestas adolecen el probarlo. ¿Va a funcionar o no? ¿Le entienden a la pregunta? ¿Tiene sesgo? O se sesgan, exactamente. Hacemos una serie de controles, y una vez que estamos listos con el diseño, viene la tercera parte, que es cómo hacemos, que también no es una parte menor, y la verdad la Universidad Autónoma de Nuevo León es de lo mejor en México para esa tarea, que es cómo nos vamos a asegurar de que esta encuesta represente a toda la población. No podemos preguntarle a cada hogar, pero podemos preguntarle a los suficientes. Para que el universo sea representativo. Sea representativo. Aunque no te pregunten a ti, tu voz está en la encuesta, porque lo diseñamos de esa manera. ¿Es en proporción a la población total? Así es. Y tiene varias representatividades. Es representativo en la población total, pero también por sexo, hombres y mujeres que viven diferentes algunos temas, tú lo sabes. También 11 municipios están representados de manera autónoma, y también por región, la región periferia, la región metropolitana y la región resto de Nuevo León. ¿Y nivel socioeconómico? También, es decir, aquí está representado en los diferentes estratos sociales para que no sea ningún grupo en particular sesgue los resultados de la encuesta. Entonces estamos hablando... Eso nos lleva, sí. Estamos hablando entonces que, más allá de lo coyuntural que puede ser con qué promesa llega un alcalde, ¿no?, a gobernar, es ver lo sistémico, ¿no? Claro. Cómo trata de funcionar esta metrópoli, ¿no?, que a veces la vemos segmentada y no entendemos que somos una sola ciudad, ¿no? O sea, sí, porque somos muchas ciudades juntas. Hay quien dice, soy sanpetrino, soy nicolaíta, soy regio, ¿no? Y pues en realidad todos somos regios porque pues es la misma piedra nuestra ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido de entender el sistema, ¿qué
¿Qué arrojó esta encuesta? ¿Cómo está el sistema? ¿Está enfermo? ¿Está bien? ¿Hay que curarlo? Justamente, y eso me gustaría enfatizarlo, tenemos una radiografía que nos permite apreciar en lo que coincidimos y en lo que es diferente según diferentes perspectivas desde la que lo veas. Es decir, si eres mujer, por ejemplo, caminas más que los hombres, usas menos el auto particular, pero si vives en García, tuviste muchos mayores problemas con el abasto de agua que si vives en San Pedro, aunque pertenezcas a una ciudad. O bien, si vives en un municipio como Mina o como Anáhuac, tu preocupación sobre movilidad es muy diferente a si vives en un municipio como San Nicolás. Claro. Todo eso está capturado en la encuesta. Y en ese sentido, ¿cuáles son algunos de los problemas sistémicos que podemos identificar? Como bien lo apuntas. Sin duda uno es el de desarrollo urbano. Como bien decía Susana, los incentivos no están alineados, es decir, entre desarrollo, entre gobierno, entre políticas públicas. Hay ahí un desequilibrio que la verdad, como sociedad, no nos hemos dado a la tarea de resolverlo de manera sistemática. Y esto lo hemos dicho críticamente a todos los actores. No puedes resolver el sistema, por eso haces bien en usar esa palabra, si lo quieres agregar con un parche en determinada zona. Claro, te va a aliviar, Sí, claro. pero no vamos a resolver de fondo el sistema. Ese es un tema sistémico detrás. También yo diría que hay un segundo tema sistémico detrás de los resultados de la encuesta que tiene que ver con nuestra relación de confianza y desconfianza con las autoridades. Okay. En algunos casos es muy positiva, Sí. en algunos casos es muy cuestionable. Eso es importantísimo, Alejandro. Yo creo que volviendo de la pausa, me gustaría explorar un poquito eso, la parte subjetiva de lo que es la respuesta subjetiva y la respuesta objetiva, o digamos los números duros contra Sí, la la percepción. percepción. Pero vamos a regresar en un momentito. Estamos con Luis Ávila, tratando de conocer, explorar y entender esta herramienta de autoconocimiento como estado denominado ¿Cómo vamos, Nuevo León? Volvemos, esto es La Nocturna. Digamos que esto es una forma de recopilar cómo vamos en este estado que se esfuerza y se esmera por ser prácticamente primer lugar en todo, pero no se trata de ser competitivo, sino quizás competente. Este es un instrumento que nos permite competir contra nosotros mismos, superarnos a nosotros mismos en cada ocasión. Alejandro, ¿qué te gustaría explorar en este segundo bloque? Bueno, de entrada, comentabas ahorita en la pausa que este es primero la encuesta, los números, y luego hay una especie de contraste, ¿no? ¿Y qué sale de ese contraste? ¿Cómo los ayuda? ¿O qué instrumentos generan con ese contraste? Justamente eso le decimos a las autoridades. Intentamos presentar las dos caras de una misma moneda. ¿Cómo se siente la población y qué dicen los datos duros? Es decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Qué tan segura se siente la población? Eso viene en la encuesta, pero ¿cómo está el nivel de homicidios? Y eso viene en los datos duros que levantamos de manera semestral a nivel municipal, digamos lo que toca sobre todo a responsabilidades de los alcaldes, y de manera anual al Estado, lo que corresponde al gobierno estatal y al gabinete. Y eso nos permite tener un contraste interesante entre cómo van los temas en sus dos dimensiones. La idea es que avancen en las dos, pero tener las dos nos permite saber, quizá el Estado haya disminuido sus índices delictivos, pero la población todavía no lo percibe. Ahí hay una tarea para el Estado. Sí. O, por ejemplo, que la población esté razonablemente satisfecha con el servicio de salud, pero todavía el abasto de medicamentos, que es el otro indicador, no está a niveles que estuvo hace 5 o 6 años. Sí. Entonces, de lo que se trata es que tengan los gobiernos y nosotros como sociedad una ruta de navegación de cómo vamos avanzando, porque como bien dice Susana,
este es un espejo de Nuevo León comparado contra sí mismo. Sí. No hay nada como decirte, en este año tenías tanto, y eso significa que vas mejorando de como hace 6 años. Eso te importa, no si Jalisco o si Colima. Es lo que nos hace competentes. Exactamente. No solamente competitivos, que era lo que comentabas hace un ratito, ¿verdad? Lo competitivo es con relación a otros y lo competente es en función de ti mismo. A mí me llama la atención un poco ese dato, esa comparativa, ¿no? Del dato duro con la percepción. Finalmente, gobernar pues es un tema que debe de verse, de atender ese sistema, ¿no? Pero pues son políticos, ¿verdad? O sea, gente que quiere que le voten por él de nuevo y para ellos la percepción claro, puede ser más relevante, ¿no? A veces, aun y cuando estés haciendo bien las cosas o las estés haciendo mal. Esa comparativa me imagino que la comparten, pero con las áreas operativas, ¿verdad? No tanto en tema político, ¿no? Pues fíjate que sí hacemos un esfuerzo porque el tomador de decisión, tanto el gobernador, con quien nos reunimos, con él y su gabinete para profundizar en la encuesta, y nos reunimos cuando presentamos los indicadores duros, como los alcaldes y sus equipos lo conozcan. Porque efectivamente, le decimos a las autoridades, estar sometido al escrutinio público no es cómodo, Claro que no. pero es necesario. Sí. Y no nos importa tanto cuáles sean los incentivos que cada uno tome, es decir, a algunos les interesará su popularidad, a otros les interesará dejar bien un tema en específico, a algunos les interesará incluso ser mejor que el pasado. Tienen reconocimiento. O quedarse, digamos, mejor que el promedio. No importa cuáles sean los incentivos, lo importante es que tomemos decisiones basadas en datos confiables. México sería un país diferente si los políticos y los tomadores de decisión actuaran en la realidad que es y no la que quisieran ver, y para esto te ayudan los datos. Luis, ¿tú dirías que esta plataforma es un instrumento calificador? Y si la respuesta fuera afirmativa, aunque también me puedes decir, no, los que califican son las personas a las que les pedimos su opinión, ¿no? Sí. Nosotros solamente la plasmamos aquí. Pero, ¿hasta qué punto en esta ya 8ª edición nos decías? De la encuesta, sí. De la encuesta, ¿sienten ustedes o perciben, ahora sí que la pregunta es para ti, si ha sido un instrumento incómodo para los gobiernos? Mira, alguien lo definió un político de mucha trayectoria, que esto es un irritante natural para los gobiernos. Y creo que así lo han reconocido propios extraños. Sí. Es decir, a nadie nos gusta o nos pone medio bajo nervios los datos que no controlas. Porque esto no lo controla. Es más, ni le decimos a los funcionarios, sobre todo esta encuesta, que es de la percepción de la gente, ni yo la controlo. A mí me gustaría, si yo pudiera elegir, no saldría así algunos datos. No saldrían así evaluados algunos funcionarios, que salen quizá mejor por su propia población. Pero ha sido visto, creo, como un instrumento de gobernanza cada vez mayor. Y eso es lo importante y eso es lo valioso. Porque al final nosotros tenemos un hashtag que usamos con frecuencia, que es más política con datos. De eso se trata. Al final, en que el gobernante A y el B pueden estar en desacuerdo en las formas de resolver un problema, pero mucho ganaríamos si tenemos el mismo diagnóstico del problema. Un gobiernómetro. Exactamente. De eso se trata. Sí queremos que los datos sean la brújula de la toma de decisiones, y sobre todo aquellos como estos, donde tu propia población te está marcando la pauta. Entonces, sirve como una brújula al final, y es una brújula muy social, donde buscamos que buena parte de la población tengamos una misma radiografía. Somos muy abiertos, y por eso les ponía algunos ejemplos de lo del gobierno, para que alguien nos diga, oye, debería estar midiendo mejor otra cosa, o esto, ¿por qué no lo miden de otra manera? Por esto es un ser vivo. Okay. Aunque en las encuestas buscamos que haya mucha continuidad entre indicadores, no nos vamos a cerrar a mejorar lo que podamos. Cada edición la sometemos al escrutinio público, a la coyuntura. A veces medíamos, por ejemplo, en el COVID, imagínense, no pudimos medir en el 2020, pero en el 2021, pues era una encuesta impregnada de las decisiones de COVID.
en el 2022 sobre el tema del agua y seguramente la del 2025 lo anticipo en lo que estoy viendo en el tema del aire. Sí, Claro. Que si bien trae Sí. preguntas del aire, Contaminación. tenemos que profundizar Agua, en ese tema, ¿verdad? Que ese es digamos, la coyuntura que estamos padeciendo ahorita, ¿no? Tanto el tema del aire como el tema de la contaminación Industrial, a nivel agua. tierra y agua, ¿no? Sí, sí. Ahora, ahorita que hablabas de que hay un diálogo, ¿no? Para afinar las preguntas. Sí. ¿Esa surge a raíz de alguna presión de los gobiernos o simplemente ha sido el mecanismo de diálogo? No, es nuestra convicción. Mira, creo que lo que hace a cómo vamos ser una herramienta confiable para la sociedad y para los gobiernos, que es lo que buscamos, es siempre producto de entender que nadie tiene la verdad absoluta y que todo es mejor si lo debatimos. Por eso parte de nuestra frase es debatir. No nos interesa que esto sea útil. Así le decimos a los gobiernos, no quiero que te guste, quiero que te sirva. Claro. Si te sirve, aunque no te guste, lo vas a usar. Es ley de vida que aquello no nos tiene que gustar, no tienen que ser apasionados en lo que hace cómo vamos, pero si usan los datos, va a ser útil para ellos, y si es útil para ellos, es útil para la sociedad. Entonces ha sido un producto del diálogo, hemos tenido discusiones buenas y de fondo con los gobiernos en qué les parece que la encuesta y los instrumentos duros pueden medir mejor, y eso creo que ha sido pues, de beneficio el instrumento. Les pongo el ejemplo del agua, donde lo medíamos si tenías o no agua, y agua y drenaje, Juan Ignacio, el propio integrantes del gabinete decían, ¿por qué no miden la frecuencia en la que no tuvieron agua? Para saber qué grados hay del problema, que fue una muy buena sugerencia y que está reflejado en este número. Entonces tenemos quienes pues, les falló una vez al año, una falla normal, digamos, pero quienes les falló cada semana. Ajá. Entonces ahí están los focos rojos. O en la sequía, cuando era una situación atípica. Sí, digo, lo recuerdo porque en la sequía uno de los temas para medirlo era que decía tanto Guarenaje, ¿no? Eran las horas en las que tenías el agua, ¿no? De las 24 horas del día, ¿cuántas horas tenías agua? Ajá. Eh, Y que la gente quería que nos suspendieran el servicio, pero a las horas que no tenías consumo. Entonces, pues era como eso igual a nada, ¿verdad? Bueno, es que justamente el ir profundizando, el ir entendiendo mejor los datos, el tener un diálogo, es lo que permite tener mejores instrumentos de evaluación y es lo que permite que la discusión pública sea guiada mucho más por eso que por las posiciones, ahí sí, lo que preguntabas al inicio, ideológicas, políticas, pues son respetables, pero la conversación dura y de fondo que nos importa es la que está generada en función del reconocimiento de cómo están los temas. Ahora, el principio estadístico, la recopilación de datos, el graficar todo esto, el ponerlo de alguna manera en papel, implica una metodología. Desde cómo se hace, como decías hace rato, cómo se elabora el cuestionario, se eligen los temas, etcétera, para mantener un equilibrio y obtener una muestra representativa. Pero, ¿cuál es la metodología exactamente por la cual ustedes aplican esto y cuánto tiempo les toma aplicar la encuesta, recopilar los datos, vaciarlos e interpretarlos? Sí, es un proceso, justo es la siguiente parte del proceso. Ya te describía hace rato que nos toma 3 meses definir el cuestionario, consultar con especialistas, probarlo y hacer la estratificación que nos permitirá ir a campo. Es decir, saber de San Nicolás, para representar al municipio de San Nicolás, tenemos que tener estos hogares en estas zonas y que respondan de manera más o menos equitativa hombres y mujeres y con estos rangos de edad. Entonces, digamos que diseñamos, la Universidad Autónoma lo diseña, y luego lo que hacemos es, la semana posterior al regreso a clases, que generalmente es la 1 de septiembre, empezamos el levantamiento de campo. Lo hacemos así porque es la temporalidad donde mejor podemos representar el tema de movilidad. Antes son vacaciones y ya más a final de año es la temporada de mayor locura, que es la decembrina. Entonces nos permite el estado más normal en ese aspecto. Nos lleva entre 2 meses y 3, dependiendo,
y la hacemos larga porque lo que queremos evitar es que si un tema sale, digamos, en típico, un asesinato muy sonado, o el derrame de no sé qué, puede sesgar la encuesta. Y esto es una recolección de lo que pasó en todo un año, no en un momento en específico. Nos toma 3 meses, bueno, 2 meses, 2 meses y medio, y luego le dedicamos 1 mes y medio todavía a sistematizar los datos, limpiarlos, que el encuestador no haya cometido errores, regresar a un hogar si hace falta, porque las preguntas no se entendieron, no se perdieron, y luego diseñar este documento y presentarlo a la opinión pública. Hecho con toda la mano. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos en La Nocturna conociendo a quien nos ayuda a conocernos, es decir, esta plataforma denominada ¿Cómo vamos Nuevo León? Volvemos. Muy bien, datos y más datos, pero lo importante es utilizarlos, como nos decía Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León, para conocernos mejor y que sea un instrumento que nos sirva para superarnos a nosotros mismos, hacer nuestro diagnóstico y poder responder esa pregunta fundamental, ¿cómo vamos Nuevo León? Alex, hablabas de los datos hace un momentito. El punto de partida fue el desarrollo urbano y luego nos dio varios de ahí salen los problemas específicos, pero ¿cuáles son los 3, o no sé si miden 3, 4, o cómo ranquean, ¿no?, esos problemas que están en la mente de todos los neoloneses? Usamos una pregunta guía, bueno, profundizamos en cada capítulo, pero usamos una pregunta guía que es con la que empieza la encuesta y con la que empezamos varias de nuestras presentaciones. ¿Cuál es el principal problema en este año para ti que tiene Nuevo León? Y además es una pregunta interesante porque tienes que elegir. Uno seguramente, y quienes nos están viendo pensarán, bueno, es el A, el B y el C. Pero si te diéramos elegir uno que se pudiera resolver mañana, ¿cuál elegirías? Okay. Y esto de entrada nos permite identificar, bueno, cuáles están en top of mind y cuál sigue. Los primeros 3, por primera vez el tema de movilidad ocupó el top of mind. Okay. La mitad de la población prácticamente dijo que es el principal problema, que es un salto histórico. ¿No? Nunca habíamos visto que un problema concentrara tanto la preocupación. Luego el tema de seguridad, que siempre se ha mantenido más o menos como una preocupación recurrente. Y luego el tema propiamente de desarrollo urbano. En el tema de desarrollo urbano, y por ahí empiezo, refleja 3 cosas fundamentales. La falta de áreas verdes, que es un problema que la gente, sobre todo en ciertos municipios como Juárez, García, Santa Catarina incluso, adolecen buenas áreas verdes y la población lo dice y de ahí se derivan una serie de problemas. Otro es la deficiencia de los servicios públicos, sobre todo a nivel municipal. 2024 fue un mal año para eso. Mucha gente, y seguramente en la audiencia lo reconoce, padeció los baches, el mal estado de luminarias o tema que tiene que ver con las banquetas, que es un servicio muy mal evaluado. Y el otro tema en desarrollo urbano son las grandes distancias, que es la respuesta inicial. Padece la población mucho lo que tiene que hacer de su vivienda a sus diferentes centros de diversión, consumo, trabajo. Entonces, digamos, ese es un eje. El eje de seguridad está muy orientado a la preocupación que tiene la población por el robo, pero de manera creciente por la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto, sobre todo en municipios del resto de Nuevo León, que han padecido o se han padecido ahí estos temas de seguridad. Y finalmente, en movilidad, hay 2 temas que dominan las preocupaciones y que creo que todos los reconocemos así. La congestión, 40% de la población lo identifica como el principal problema de movilidad, y el transporte, deficiencias asociadas al transporte público para el 30% de la población. Entonces, digamos, como ven, podemos tener una buena radiografía de por dónde están las preocupaciones y en cada uno de esos capítulos profundizar qué es lo que más está preocupando a la población, dependiendo también del lugar en el que vives. Llama la atención
como tú lo dijiste, ¿no? Que ahora la movilidad, ¿no? En general, tanto vehicular y de transporte público, sea el principal problema, ¿no? Es el que todo el mundo padece. ¿Había indicadores de que estaba creciendo en la anterior encuesta esto? Sí, en particular desde la pandemia, notamos desde 2000, si tú comparas 2021, porque insisto, en el 20 no pudimos medir, con 2019, se empieza a ver la curva en la que movilidad ocupa una preocupación que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y que tiene que ver con dos temas fundamentales ya metiéndonos en el fondo de la encuesta. Los tiempos de traslado han aumentado mucho. Okay. Creo que eso todos los hemos reconocido. Distancias que antes, y cuando digo antes, hace 3 años, no hace 10. Sí. Me tomaban 20 minutos, ahora me están tomando 35, 40. Eso ha aumentado mucho. Y lo segundo tiene que ver con uno de los principales problemas en la agenda pública, tanto para el gobierno estatal, para la ciudadanía, la disponibilidad de los camiones. Y qué tanto la gente está haciendo más tiempo en las paradas, qué tanto más puede llegar a sus rutas. Entonces, toda esa radiografía ha estado plasmada, insisto, no de ayer, no de este sexenio, sino de tiempo hacia atrás, pero que es parte de lo que tenemos que resolver ahora, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también, además del transporte, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado los problemas? Además del transporte, ¿qué otros problemas cuando empezaron en la primera edición de la encuesta? ¿Qué te decían entonces la gente, a diferencia de lo que ahora te... Ahí, por ejemplo, en temas medioambientales, el tema medioambiental también es una preocupación creciente. Y sobre todo se nota en dos series de preguntas que hacemos en la encuesta. Contaminación del aire, no es sorpresa. De hecho, nos interesa mucho, obviamente todavía es temprano, pero ver cómo se va a reflejar lo que ha pasado en 2025 en la encuesta de 2025. Pero también las medidas que la población está dispuesta a aceptar para que se mejore el problema. Les pongo un ejemplo, preguntamos, sanciona a la industria. ¿Qué tanto apoyarías que se sancionen a industrias contaminantes? Empezamos al inicio, la población que lo apoyaba era cerca del 60%. En esta encuesta es el 92%. Okay. Entonces, digamos, han evolucionado estos temas de preocupación ciudadana, como también los temas asociados con el calor y el cambio climático. ¿Qué? Lo que registramos aquí es que una buena proporción de los hogares no tiene las condiciones para hacer frente al calor, que para cerca de la mitad de la población ha gastado más en electricidad derivado del aumento de calor. Entonces, todo esto son tendencias que observamos. Y otro ejemplo de lo que dices tiene que ver, por ejemplo, con todo el tema de violencia de género. Okay. Medimos actitudes y preocupaciones en la materia. Algunas han evolucionado de forma positiva, es decir, hay una mayor conciencia de que las mujeres son más vulnerables a sufrir violencia que los hombres, y se ve esa tendencia a la alza, me refiero a la conciencia. Pero a la vez hay algunos prejuicios que medimos que tienen que ver con asociar a la víctima, a la mujer, como parte del problema, okay, por su forma de vestir, por quedarse con su pareja. Provoque su propia victimización. Esos, por ejemplo, no han cambiado. Entonces, nos habla de dónde hay avances como sociedad y dónde siguen habiendo los retos. Ese punto que acabas de mencionar es tu último, nuestra evolución o involución en un momento dado. Sí. También a veces uno va para atrás, pero el asunto es que quizá en estas 8 ediciones que han podido ver cómo se hace el reordenamiento de prioridades, que incluso se consideran temas que antes no eran temas. Por ejemplo, ahora lo que decías, medio ambiente o el bienestar animal o las empresas contaminantes y las sanciones que se le ponían antes, podían hacer lo que quisieran. Está interesante porque se puede entender o asumir, no inferir que el 60% decía sí, castígalas porque pues estaba el sesgo, ¿no? De, mi empleo, ¿no? Pues de ahí vivo, de ahí vivimos, es la grandeza de Nuevo León, cosas así, ¿no? Que creo que también hay un capítulo donde hablas de qué te hace orgulloso como Nuevo León, y igual en el último bloque lo platicamos, pero llama la atención de la conciencia, ¿no? De algo en este sistema, ¿no? Lo percibe la población de que pues me está dañando, ¿no? Hay
cuando menos la conciencia de eso. Ha cambiado, eso es bien interesante y nosotros invitamos mucho de hecho tenemos un concurso cada año de que usen los datos para sacar hallazgos y conclusiones que necesitan un análisis adicional a la mera presentación de los datos. Sí. Y en eso hay algo ha cambiado en la conciencia del habitante de Nuevo León. Les pongo un ejemplo que fue una pregunta muy coyuntural a raíz a toda la discusión de la avenida de Tesla y del nearshoring. Sí. Le preguntamos a la gente qué prefería. Una empresa que iba a agregar empleos, pero que podía provocar algunos riesgos medioambientales, o garantizar, digamos, el abastecimiento de los servicios de agua, aunque implicara una desaceleración en materia de empleos. Como esa disyuntiva. Estaba muy dividida la población. Yo estoy seguro que si lo hubiéramos levantado hace 10 años, el 70% hubiera dicho que venga la gente a generar empleos. Sí, porque no había el concepto de la sustentabilidad. Exactamente, y que no había padecido. O sea, Sí, para la gente, padecer los problemas, ¿verdad? padecer los problemas Exacto. ha sido relevante y se lo transmitimos al gobierno estatal. Sí. Le decíamos, es cada vez más importante que en todo este esfuerzo necesario de hacer de Nuevo León un polo económico atractivo, también garantices condiciones para que la gente que ya está aquí, que ya vive aquí, pues sea beneficiada y no sea perjudicada en materia del abastecimiento de sus necesidades básicas. Ese es el tema. Oye, Luis, en cuanto a, suena muy interesante, pero hasta ahora hemos hablado de los problemas, ¿no? De detectar el problema, diagnosticarlo y evaluar la situación en la que nos encontremos de acuerdo a cada tema. Pero ¿hay algún instrumento anexo o subinstrumento dentro de esta plataforma que no solamente se enfoque en evaluar el problema, sino a los personajes, al gobernador, a los alcaldes, a los diputados, a los que están a cargo de hacer las cosas y saber qué tal van en cuanto a su desempeño? Sí, de hecho, la encuesta termina con una valoración de la ciudadanía, y ahorita te digo cómo la complementamos, de si a la luz de todo esto que vivió, porque primero hablamos de los problemas, exacto. Si evalúa de manera positiva o negativa A los actores. a los actores responsables de darle los resultados, ¿no? Ajá. Tanto al gobernador como a los alcaldes, como al presidente y como por primera vez a su legislador. Entonces sí es parte de la valoración, con esa cerramos, oye, Sí. porque al final pues hay responsables. No esperamos que un gobernador o un alcalde resuelva todo, las broncas están suficientemente sustantivas como para resolverlas de inmediato, pero sí que tú percibas que está trabajando por mejorarlas. Y adicionalmente, lo que hacemos con las evaluaciones de los temas de los alcaldes y el gobernador se convierten en un contraste de datos duros de si están cumpliendo o no, ahí sí más en esa línea, lo que dijeron que iban a cumplir en materias importantes. Vamos a ir a una pausa, regresamos con nuestro último y cuarto bloque para tratar de cerrar y comprender mejor no solamente qué le dio origen a esta plataforma, cómo ha funcionado en estas 8 ediciones y finalmente cómo vamos y a dónde vamos. Nuevo León. Volvemos. Bien, ya estamos de regreso y queremos aprovechar al máximo lo que nos queda de este último bloque para que usted se pueda quedar con una idea bien clara de cuál es la función y el objetivo de contar con una plataforma como esta de Cómo Vamos Nuevo León. Alex, ¿cómo quieres cerrar? De entrada, si son 8 años de la encuesta, estamos hablando de que había una necesidad o detectaron una necesidad de tener estos diagnósticos y estas evaluaciones, compartirlas o socializarlas con los tomadores de decisiones o los responsables jurídicos administrativos, ¿verdad?, de resolverlas, ¿no? Pero platicamos un poco, ¿no?, de cuál fue el momento en que dijeron, oye, sí hace falta esto, ¿no? Al gobierno, a los gobiernos hace falta esto. Cuando nace Cómo Vamos, que nacimos como alcalde Cómo Vamos en 2012, era posterior, o más bien
en esa etapa de alta inseguridad. Uy, en Nuevo León. un año dificilísimo. Dificilísimo. Sí. Entonces, varias organizaciones, grupos de la sociedad civil, nos preguntábamos qué hace falta para que esto no vuelva a pasar. Y va más allá del tema de seguridad. El tema de seguridad fue un síntoma y es un síntoma de una descomposición más amplia del Estado y de la sociedad incluso. Y una de las respuestas, bueno, para empezar, nuestra primera respuesta fue: tenemos que evaluar a los gobiernos locales. Así empezamos con los alcaldes, porque son los más importantes para el ciudadano en su día a día. El que tapa el bache, el que pone la luminaria, el que se encarga de que tus servicios básicos estén garantizados es el alcalde. El gobernador le entra a temas más de largo plazo y de fondo, pero el alcalde es el que te debe dar respuesta y el que debe ir a tu colonia con relativa frecuencia. Entonces empezamos por ahí, pero parte de estas inquietudes, en ese momento se presentaron unas encuestas en Nuevo León de una institución de Bogotá muy prestigiada, Corpo Visionarios, que refleja algo que es muy sabido en la teoría política, que es si hay una distancia grande entre lo que la ciudadanía demanda y lo que la autoridad hace, es imposible revertir los grandes problemas públicos porque vamos a actuar con desconfianza permanente. Y la encuesta fue parte de una respuesta a cómo logramos acercarle al gobernante lo que su población le está demandando de una manera sistemática y seria. Porque los gobernantes pueden decir: oye, según mis datos, el 80% de la gente dice que debo hacer esto. Bueno, esta es una forma de: aquí están esos datos, aquí es lo que la población está demandándote, y este es un puente que puedes usar para acercar las demandas de la sociedad a la acción pública. Entonces, digamos que esa es la razón que nos tiene principalmente con la encuesta. Ahora, sí recuerdo que hubo rechazo en algunos casos a las recomendaciones, sobre todo, ¿no? Sí. Cuando daban las recomendaciones específicas. El famoso, bueno, ¿por qué mides igual a Juárez que a San Pedro si el presupuesto y la geografía es diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, obviamente no seguirán teniendo la encuesta si no estuvieran resueltas, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso de ir resolviendo? Ha sido un gran proceso de aprendizaje. Yo diría que al final, al inicio es lógico que pasaran dos cosas. Uno, que vamos aprendiendo cómo medir mejor. Eso es una realidad. Claro. Nosotros siempre lo reconocemos. Hace poco nos reunimos con los alcaldes que, bueno, ya van por sus 6 meses, pero que en ese momento era importante escuchar sus opiniones y reconocimos frente a ellos. Este ha sido un proceso de alto aprendizaje que nos ha llevado, entre otras cosas, a que cada municipio evaluado lo hacemos en función de las metas que cada municipio tiene. Es decir, todos coincidimos en que tenemos que tener más parques. La gente lo dice, falta de áreas verdes. Sí. Pero lo que es diferente es, García va a avanzar con 3 parques, que son los que puede, y quizá Apodaca con 12. Pues bueno, nuestra tarea es dialogar con los alcaldes, establecer esa meta y sobre esa meta evaluar. Y García se está comparando con García y Apodaca se está comparando con Apodaca. Entonces ha sido ese proceso de aprendizaje. También es cierto que a nadie, y volvemos al inicio, a nadie le gusta ser evaluado. Algunos les gusta más y algunos menos, pero nadie te dice: si no puedo controlar el dato, haz lo que quieras, ¿no? Es normal. Creo que también de parte de las autoridades van aprendiendo y van aprendiendo. Oye, más allá del ego, es a veces te gana la política, la comunicación. Te gana la política y creo que ha sido un aprendizaje de las dos partes. Yo creo que nos hemos reencontrado con alcaldes que hemos evaluado en otra etapa y creo que me da gusto reconocer que hemos aprendido cada quien lo que le toca. A mí me corresponde como plataforma medir cada vez mejor lo que estás haciendo o dejando de hacer, y a la autoridad le toca cada vez reconocer más que la sociedad va a someter al escrutinio y debe someter al escrutinio cada una de sus decisiones. Bueno, y ahora te regreso la moneda aquí. Es cierto que es un instrumento que ha permitido como plataforma
conocernos mejor, volvernos más competentes con relación a nosotros mismos, corregir nuestros propios pues, puntos de oportunidad o áreas de oportunidad. Pero te pregunto a ti, Luis, ¿alguna vez se han preguntado hasta qué punto esta herramienta está cumpliendo con su objetivo? ¿Qué tan eficiente realmente es? ¿Qué tan útil realmente resulta? Si te lo preguntara para justificar la razón de ser de una plataforma así. Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos permanentemente. Lo digo, nos la hacemos, pero lo digo con genuina honestidad, porque justamente inicié diciendo, esto me interesa que, no que esté bonito o que le guste al alcalde en turno, me interesa que sirva. Sí. Creo, si hacemos una radiografía de cómo va, cómo vamos. ¿Cómo va, cómo va? ¿Cómo va, cómo vamos? Sí, muy bueno. Y yo lo que diría es, avanzando, estamos lejos de donde queremos llegar, hay todavía que encontrar mejores formas de lograr que unos temas avancen que no han avanzado. Tema de movilidad. Ayudar a encontrar respuestas. Exactamente. No nomás hacer preguntas. Sí, y además, ¿en qué sí hemos avanzado y qué sí puedo decir? Esto funciona. Genera unos datos que no teníamos y que ya no nos permiten estar tan a ciegas. Eso es un gran avance. ¿Qué nos falta? Cada vez encontrar la forma en la concitar mejores acuerdos entre sociedad y gobierno para que los temas no solo se discutan, porque está muy bien discutirlos, es lo que estamos haciendo ahorita, pero lo que nos interesa al final es de en qué va a cambiar la forma en la que estamos haciendo determinadas acciones gracias a los datos. Eso nos falta. Eso es lo que les serviría para saber qué tan útil realmente es como instrumento. Y es a donde tenemos que aspirar, donde creo que hay avances, pero sin duda para mí ese es el tema de mi atención al frente de este instrumento, de cómo podemos hacer que esto cada vez sea más útil. Alex. En el tema de la evaluación del trabajo de los gobernantes, pues, ver los datos, tanto la evolución del 2022 al 2024 como los últimos, y al mismo tiempo vemos los problemas, ¿no? Cómo crecen, y parece ser ahí que hay una disociación, ¿no? De finalmente el ciudadano sabe que hay un problema, sabe quién es el responsable, o a lo mejor puede asumir que el responsable es el alcalde o el gobernador, y aún así la evaluación está alta. Antes de entrar al tema pues qué tanta disociación les ha generado, ¿no? esta respuesta, ¿esto no los ayuda o los ayuda a que finalmente se logre eso, se logre cambiar y se logre que los gobernantes, los tomadores de decisiones digan, ore, vamos a tener los problemas independientemente de que pues a mí me están dando hasta 87%, ¿verdad? de aprobación, ¿no? Sí, es una gran pregunta que tiene dos respuestas rápidas. Una es, creo que lo que ayuda en la encuesta, me voy a ir un poco más atrás, y a las autoridades sirve es, esto refleja cosas buenas y cosas malas por igual. Es decir, no es una encuesta ni que busque ver dónde te equivocas, estás ahí nada más cazando, ni tampoco es una encuesta que busque ponerte de determinada manera positiva. Mide, pero no califica. Mide lo bueno y lo malo, es decir, por ejemplo, en el ejemplo de alcaldes que son muy bien evaluados. Okay. Nuestra invitación es, y con el gobernador mismo, que tuvo una evaluación favorable en esta última encuesta, la invitación es, hay que ver la película completa, gobernador o alcalde. Tú en lo personal, por la razón que sea, sales de cierta manera. A veces quizá tú te sorprendas de lo bien que te fue, a veces quizá te lastime que no te haya ido tan bien, pero ve todos los claroscuros que presenta la encuesta, porque tú podrás ver que es mucho más complejo que solo una respuesta. Entonces, en el caso de alcaldes, a algunos les va muy bien en su percepción pública, pero temas como manejo de recursos, como el tema de transparencia, como el tema de atención a ciertos servicios, pues no va tan bien. Entonces, hay que leer la película completa para tomar mejores decisiones, y creo que eso se vuelve confiable en el sentido que la encuesta no trae un sesgo que busque que salgas bien o mal. Busca reflejar en la medida de lo posible y cada vez corrigiendo más que tengas un diagnóstico completo. Ahora, ese diagnóstico completo, finalmente, pues los que deben resolverlo son ellos, ¿no? Claro. Ustedes
ven, perciben o han corroborado que se vayan cubriendo esas necesidades de resolver problemas? Creo que hay buenos avances, creo que hay autoridades muy receptivas a el uso de los datos. Creo que hay temas que exceden el trabajo de una autoridad y ese es nuestro siguiente, parte de los retos que te decía Susana, Alejandro. Tenemos que empezar a ver los problemas como un sistema. Sí. Cuando el tema del aire no se va a resolver si no hay una voluntad compartida. Por más por que haya un supuesto. municipio que se ponga a clausurar o que se ponga a poner verificación. Entonces creo que esa es la evolución que falta. Sí vemos avances en lo individual, nos falta ver el problema sistémico. Y yo creo que has dado al clavo de lo que nos ha llevado a este camino. El descubrir cómo o comprobar que la coordinación, la comunicación y la cooperación finalmente son la fórmula y los ingredientes para enfrentar de mejor manera los problemas que nos aquejan. Luis Ávila, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en tu calidad de director de Cómo Vamos Nuevo León. Alex, gracias. Y amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención y su confianza. Buenas noches, pásenla muy bien, cuídense mucho. Hasta el próximo domingo.